Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies. Grita, lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz. La flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces, mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Lectura del profeta Jeremías capítulo 28. Al principio del reinado de Sedecías en Judá, el mes quinto, Ananías, hijo de Azur, profeta natural de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de toda la gente: Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar todo el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, cogió y se llevó a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los judíos desterrados en Babilonia, yo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo. El profeta Jeremías dijo: Amén. Así lo haga el Señor, que el Señor cumpla tu profecía, trayendo de Babilonia a este lugar todo el ajuar del templo y a todos los desterrados. Pero escucha lo que yo te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí desde tiempo inmemorial profetizaron guerras, calamidades y epidemias a muchos países y a reinos dilatados. Cuando un profeta predecía prosperidad, solo al cumplirse su profecía era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Entonces Ananías le quitó el yugo del cuello al profeta Jeremías y lo rompió, diciendo en presencia de todo el pueblo: Así dice el Señor, así es como romperé el yugo del rey de Babilonia, que llevan al cuello tantas naciones antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías: Ve y dile a Ananías: Así dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, yo haré un yugo de hierro, porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: pondré yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le someterán, y hasta las bestias del campo le entregaré. El profeta Jeremías dijo a Ananías profeta: Escúchame, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por eso, así dice el Señor: Mira, yo te echaré de la superficie de la tierra. Este año morirás, porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos ante una discusión de 2 profetas, el profeta Jeremías y el profeta Ananías. ¿En qué consiste el conflicto entre estos 2 profetas? No hay envidia de ninguna manera, no hay competencia ni rivalidad entre ellos. Ananías y Jeremías están prestando un servicio al pueblo, pero Ananías está prestando un servicio con una buena dosis de falsedad. Le está profetizando al pueblo tiempos de prosperidad y de liberación. Y eso lo ha escuchado el pueblo, lo han escuchado los sacerdotes y lo ha escuchado el mismo profeta Jeremías. Es más, Ananías ha hecho un signo
le ha puesto un yugo de madera en el cuello al profeta Jeremías para luego quitárselo, romperlo y decir que así Dios va a romper el yugo que tenía en ese tiempo, donde el rey de Babilonia tenía azotadas a todas las naciones y las había esclavizado y desterrado y había acabado con todo el ajuar del templo. Así sucedió con el pueblo de Israel y con la ciudad de Jerusalén. El profeta Jeremías después recibe el mensaje de Dios y va y le dice a Ananías: Ananías, cuando un profeta pretende predicarle a un pueblo prosperidad, solamente cuando se cumpla la predicción de prosperidad es reconocido y avalado como un profeta. Y es que el profeta Jeremías finalmente le dice a su compañero Ananías que él es un profeta falso, que está anunciándole al pueblo falsas confianzas y que eso induce al pueblo por un camino equivocado. Por eso le anuncia que va a morir ese mismo año, y esa palabra, ese anuncio de Jeremías, esa profecía de la muerte de Ananías, el falso profeta, el que trae unas profecías para endulzarle el oído al pueblo, se cumple. Murió aquel mismo año, el 7º mes. En nuestro tiempo también hay falsos profetas de prosperidades, y el pueblo a veces quisiera escuchar solamente anuncios de prosperidades, nada de sacrificio y nada de lucha. Pero la verdadera profecía es aquella que le dice la verdad al pueblo, que es capaz de denunciarle los pecados para que se convierta y viva, pero que es capaz también de anunciarle una voz de esperanza real y sincera, nunca ficticia. Hoy necesitamos profetas de verdad, profetas que nos animen, profetas que nos den entusiasmo, pero que no nos den falsas esperanzas, que no nos engañen, que nos digan la verdad, así la verdad sea dolorosa para nuestra vida. Salmo 118. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Vuelvan a mí tus fieles que hacen caso a tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 14. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Tráiganmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las obras de misericordia es dar de comer al hambriento y también dar de beber al sediento. Hoy, cuando escuchamos este relato donde Jesús toma lo poco que tienen los discípulos y lo comparte para que todos puedan recibir un alimento después de estar en descampado, nos hace pensar a todos nosotros que las obras de misericordia vividas realmente como una actitud de todos los días en nuestra vida nos hace solidarios, nos hace fraternos y hace que alcance el alimento para todos, es decir, que se reparta con más justicia, que no sea un pan acaparado, que se mohosea, que se daña y que lo van a disfrutar solamente unos pocos, sino que es un alimento que acompaña a toda la comunidad, que la alimenta porque logran ser solidarios, porque logran compartir lo poco que tienen, y cuando lo poco que se tiene se acompaña por la oración, por la espiritualidad, por una actitud de vida fraterna, descubriendo al otro como hermano, entonces no me hago yo el acumulador de las cosas y de los bienes que Dios me da, sino que tomo esos pocos bienes y los pongo al servicio de los demás.
El demonio en el capítulo 4 de San Mateo le había pedido a Jesús que convirtiera las piedras en pan, y Jesús no quiso hacer ese milagro en favor de él mismo, pero aquí, en lo que llamamos la multiplicación de los panes, está dando de comer a muchos hambrientos. Es que él quiere darse, no solamente satisfacer sus necesidades, sino ayudar a que se satisfagan las necesidades de otros. Que el Señor nos dé la gracia de ser solidarios, que hoy podamos compartir con los demás lo que tenemos, las riquezas materiales y espirituales, que podamos realizar las obras de misericordia, y eso nos llenará de alegría abundante a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios.